en pie, vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 3, del versículo 1 al versículo 11. Voy a leer 5 versículos, ustedes tienen el privilegio de leer 6. Me ganan por uno. Vamos a leer la palabra del Señor. Con gozo, recuerde que la voz del Señor para su vida. Saque esa monotonía de que vamos a leer la Biblia, ya cantamos, esperamos que sean la 1 de la tarde para salir de culto. No. Tranquilos todos, vamos a escuche la palabra del Señor. Hoy vamos a aprender cosas bonitas de parte de Él y quiero que las sepa asimilar. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retrata su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vamos a analizar los textos de acuerdo a lo que... Primero, quiero agradecer primeramente a mi Señor por su bondad, porque puso en mi vida una mujer, la cual es mi madre, y esa mujer le aprendí a que todas sus batallas no las ganaba con críticas, sino en oración. Y siempre cuando yo llegaba de la manera más descarriada, siempre lo único que pude ver fue la gracia del Señor en los labios de ella. Si eso aprendí, ¿qué puedo hacer yo? Compartir lo que es la gracia del Señor. No esperen yugos, no esperen golpes, no esperen señoríos, porque no lo van a recibir de mi Padre. Y me gustaría que ese fuera el ejemplo de ustedes como padres en medio de sus debilidades para sus hijos. Que ustedes enseñen a sus hijos que todo se conquista en oración en la presencia del Señor. Que no se conquista ni por la fuerza ni por el golpe. Como nos enseñaba esta mañana el Señor aquí en la adoración, en los cánticos. La batalla se gana cuando usted canta, el Señor está rompiendo todo. Porque usted está creyendo en su Señor y el Señor está abriendo las puertas. ¿Lo creen? Así es. Por favor, dejen un legado. Usted no pase por esta tierra sin pena ni gloria. Deje una huella. Deje una huella de mujer de Dios. Deje una huella de hombre de Dios. Es importante estas cosas. Es importantísimo. No se les olvide. No estoy coartando su libertad, no estoy quitándole la libertad que ustedes tienen en el Señor. Como dice el apóstol Pablo, algunos se introducen a escondidas dentro de la iglesia del Señor para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y reducirnos a esclavitud. No lo permitimos en ninguna manera. Usted viva la libertad que tiene en el Señor y deje que los demás vivan la libertad que tienen en el Señor. Amén. Y enseña a sus hijos, enseña a su familia en la palabra. Dice el apóstol Pedro, vamos a la escritura,
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La primera carta, ¿quién fue escrita? Los que estaban dispersos. Y la segunda, por deducción lógica. Dice que Él les escribe para que tengáis memoria, ojo con esto, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Qué es lo que va a tratar el apóstol Pedro acá? No se desliguen de la ley y los profetas. No se desliguen. No piensen, recuerden que cuando el apóstol Pedro está escribiendo, él lo que tiene en su mano es el Antiguo Testamento, para que me lo entienda. El Antiguo Testamento lo conocemos como la ley y los profetas, ¿cierto? Hablando en un término bíblico hebreo. El apóstol Pedro tiene su Biblia en su mano y su Biblia es el Antiguo Testamento. Y él dice, no se les olvide la ley y los profetas. No se les olvide, porque ya estamos en los postreros tiempos. Nosotros tomamos postreros tiempos para el 2016, pero para Pedro ya estaban en los postreros tiempos. Por eso dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Pedro no está mirando hacia allá, Pedro está mirando hacia acá. Pedro, recuerdan en el libro de Hechos, cuando viene la manifestación del Espíritu del Señor, ¿qué es lo que él dice? Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta palabra se ha cumplido. Para el apóstol Pedro, los postreros tiempos para él eran ya. ¿Están comprendiendo el punto? Él no estaba pensando en el 2016 porque no podía pensar en el 2016. Él está escribiendo y está pensando, estoy en los postreros tiempos porque Jerusalén va a ser destruida. Y esto se va a acabar. Para que usted entienda qué es lo que el apóstol Pedro tiene en mente, pero luego miramos la profundidad del Espíritu en la Escritura. Estamos entrándonos ya a temas proféticos. Lo que va a suceder, lo que ya sucedió y qué es lo que verdaderamente viene para este mundo. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Haga de cuenta que está en Discovery Channel presenta el fin del mundo, para que usted se entre en el cuento. Métase aquí en el cuento de lo que estamos leyendo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores que van a andar según sus propias concupiscencias. Veíamos en la clase pasada que los hombres que andan de acuerdo a la vanidad de su mente son los que Pedro está diciendo. Estos hombres no toman en cuenta la Escritura. No la toman en cuenta. En la clase pasada veíamos que estos son burladores, blasfeman de las potestades superiores, no se someten a la Escritura, que a eso es lo que se refiere. Porque cuando leemos el texto a primera vista con el ojo carnal, cuando usted lee la Biblia con ojo carnal, la entiende de una manera. Cuando la lee con el ojo espiritual es muy diferente. Estos hombres falsos profetas serán adúlteros. ¿Qué hablábamos del adulterio? Sí, algo que se altere. ¿Qué es lo que están alterando? La verdad de la Escritura. Y usted vuelve a ver esos falsos y dicen, pero ellos no son adúlteros, ellos no son falsos. Ellos no tienen el ojo lleno de adulterio, ellos no son falsos. Pero usted tiene que verlo a la luz de lo que el apóstol está hablando, a la luz de lo que la Escritura viene enseñando. Estos hombres tienen su ojo adúltero porque tienen su corazón alterado en cuanto a la Escritura. Por eso les decía que debemos llevar la secuencia de lo que venimos estudiando. Quiero que miren Isaías capítulo 2. Versículo 2. Puede ser hermano Alex y hermana Paula Caterín, Malaquías 4:1. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Amén. Ahí está hablando esa profecía de Isaías 2:2, está hablando cuando el Señor Jesús viene
Todas las naciones irán a buscarlo para conocer de la palabra, y ahí se cumple otra que dice, y en aquel tiempo ya ninguno dirá a otro, ven y conoce de Dios, porque todos escucharán de la boca del Altísimo la enseñanza de la Escritura. Eso es lo que está hablando del tiempo postrero, cuando viene el Señor. En la clase de Daniel veíamos que cuando el Señor Jesús comienza es el inicio del fin, y que nosotros nos estamos acercando al fin del fin. ¿Estamos? Para entenderlo, lo que la Escritura viene narrando. Ahorita vamos a ver cosas como ladrón en la noche, o la luna nueva que estaba hablando Asaf. Tenía un problema con los salmos, porque yo le dije, Señor, ¿cómo Asaf puede escribir si Asaf murió? Asaf es contemporáneo de David, y en el libro de los Hechos, y en el libro de los Salmos, y tenía una confusión ahí en la cabeza hasta que entendí. Y hoy voy a hablarles de algo que es el hebraísmo. Usted dirá que por qué estoy tocando este punto, porque en el Salmo de Asaf que veíamos hoy, decía de la luna nueva, decía de cómo los hombres prefieren su Dios, al Dios de las Escrituras que los libertaba. Isaías está hablando de la parte profética de los postreros tiempos, y a eso es lo que me estoy refiriendo en este mismo instante, de que los postreros tiempos era la venida del Señor, que dice Malaquías 4:1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, he dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso está hablando el profeta Malaquías en su profecía. Está diciendo que cuando venga el día del Señor es cuando el Señor Jesús aparece. Entonces va a haber un problema, un cataclismo, pero es lo que vamos a ver, porque Pedro dirá que el cielo que hay y la tierra que hay serán deshechos. Pero vamos a mirar si esto, o mejor, qué era lo que el apóstol quería darnos a entender. Yo les voy a dar la exposición, les voy a dar el punto, y ustedes, como discípulos de la iglesia de Berea, no la de acá, sino la de las Escrituras, que abrían las Escrituras e indagaban si lo que Pablo decía era cierto, ustedes van a ir también a estudiar. Tienen que dejar esa maña de comer entero. Aunque trato de dar lo mejor, es necesario que ustedes vayan a estudiar los textos para que el Señor les dé muchísimo más. ¿Estamos? Sigamos. Entonces, Isaías 2:2 y Malaquías 4:1 y varias citas de los profetas nos hablan de los postreros tiempos. Cuando hablamos de los postreros tiempos, no estamos hablando de nuestra época, estamos hablando de la aparición del Mesías para cumplir todas las profecías que se decían de él. ¿Recuerdan en el camino de Maús cuando el Señor resucita, que se encuentra a Cleofas y a otro que van de camino, y él se les aparece y comienza a hablar con ellos? Vienen hablando y llega y les dice el Señor, ¿de qué hablan? Y ellos le dicen, ¿usted es forastero? ¿Usted no es de por acá? Le dice, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, ¿cómo es que usted no ha oído que Jesús Nazareno, varón piadoso, lo tomaron y lo mataron? Y él le dice, sígame contando más. Entonces siguen en el camino, entonces él toma la escritura y él dice, es necesario que lo dicho por los profetas se cumpliese. Pero todavía no son abiertos los ojos de ellos. Cuando él entra a darles el pan, es cuando los ojos se abren. Bueno, no es tema de ahorita de mirar qué fue lo que pasó ahí, sino como el Señor les dice, era necesario que se cumpliese lo que dice en los profetas del Cristo, que viniera, que sufriera, que muriera y redimiera a Israel. Todo lo que usted necesita en la Biblia, todo lo que necesita en su vida está en la Biblia. Por favor, léala. El Señor Jesús vino a cumplir las Escrituras. Sigamos acá. Cuando el Señor Jesús viene, hay un cambio de cielo y hay un cambio de tierra. Pero si usted se da cuenta, viene a ser lo mismo que siempre ha sucedido. Quiero que abran sus Biblias en Isaías, capítulo 34, versículo 4. Ya les voy a redondear qué es todo lo que les estoy diciendo. Mientras busca el texto, se lo voy a ejemplificar así.
El apóstol Pedro dice, miren muchachos, va a venir un día en que los cielos van a terminar y la tierra va a terminar como por fuego. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Espérenme, no he acabado, dice Pedro. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, o como viene el ladrón en la noche. Entonces nos toca devolver y preguntarle a la cultura judía qué se refiere ese hebraísmo de ladrón en la noche. Isaías capítulo 34, ¿qué dice? Versículo 4. Estamos entrando, metiéndonos a la escritura en profundidad. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Por favor, me lo repites. ¿De qué están hablando ahí el profeta Isaías, hermano Alex? Repito el texto. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Ese es un juicio que el Señor habla para las naciones. Cuando usted lee Isaías, Isaías habla en la caída de Babilonia que se estremecerá el cielo y se conmoverán las estrellas y que la tierra se saldrá de su curso. Y lo mismo está diciendo acá. Es un lenguaje figurado. Es un lenguaje o un hebraísmo que ellos utilizan. Porque la tierra hasta el día de hoy no se ha salido de su cauce. Donde se salga no estaríamos vivos. Y donde las estrellas se caigan no habría nada. ¿Usted sabe lo que pasa si se estrella un asteroide grandísimo con el planeta? Hasta ahí llegamos. Pero está utilizando un lenguaje. Vuelvo otra vez al texto. ¿Me lo lee, por favor, mi hermano? Escuche lo que dice. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Oiga, eso se disolverá. Parece ser, si le damos lugar a nuestra imaginación, comenzamos a ver al ejército del cielo disolverse. Los ángeles, las estrellas, todo comienza a caerse y a acabarse. Eso es nuestra mentalidad, pero no es la mentalidad hebrea, sí. Y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Dice la Biblia que el Señor coge el cielo y lo enrolla así, que es lo mismo que está hablando Pedro. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro en ese texto? Acabamos de ver, el Señor da una profecía y ya se cumplió. ¿Y el cielo se incendió? No. ¿Y las estrellas se quemaron? No. Sigamos. Yo sé que es un poquito complicado. Quiero meterme a la parte sencilla para entrar a la profunda. Versículo 5 al 7 dice, bueno, el versículo 4 dice que estos hombres de los postreros días, como no leen la Biblia, y usted los ha oído, ¿dónde están las promesas de Dios? A ver, y estamos en la época de Pedro, ¿dónde ha venido el Mesías? Y él le dice, pero fue que ya vino y ustedes no lo conocieron. ¿Qué va a hacer el Mesías? El Mesías no muere en una cruz. Le dicen a Pedro. Pedro dice, sí, él es el Mesías y resucitó. Y ellos le dicen, ¿qué va? Eso es puro cuento. Si el Mesías es un rey glorioso. Y por eso da este ejemplo. Y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Mire, muchos de estos hombres dudan de las promesas de Dios. Por eso es que él dice, mire, cuando Dios promete algo, se lo voy a parafrasear para no irme tanto como a lo profundo. Cuando Dios te promete algo y pasan muchos años y no lo has recibido, no lo tengas por tardanza, sino que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque muchachos, para el Señor un día es como 1000 años para nosotros. Pero si Él te promete algo, nunca lo tengas por tardanza, Él te lo va a dar porque te lo promete. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Sí entendido? No lo entendieron bien. Esas caras de... Cuando el Señor te hace una promesa, a ver, vamos a la parte práctica.
Dios te dice, te voy a dar esto. 1, 2, 5, 10, 15, 20 años, 30, se nos cayó el pelo, las muelas, y nada que llega. Y usted dice, Dios no cumple. Y dice el apóstol Pedro, nunca digas eso en tu corazón, porque Dios ha estado esperando todo este tiempo, no solo para bendecirte, sino para tener misericordia de todos los tuyos, y Él te va a dar la bendición. ¿Me están entendiendo? De que te la da, te la da. Pueda que tú muriendo trates de verla, pero el Señor cumple su promesa. A ver, la madre que ora por su hijo, Señor, yo lo quiero ver de esta manera, y ella muere y no lo ve. Pero el Señor le cumple lo que le prometió. Así sus ojos no lo ven. Por eso Hebreos dice que muchos de los hombres murieron viéndolo, pero no recibiéndolo. Y eso es parte de la vida del creyente. Porque es que no solo las bendiciones son para tu vida, las bendiciones tienen que seguir tus generaciones. O tus hijos, no solo tú. Tienen que seguir para ellos. Eso es como cuando, esas son las obras que hablan, y así son las obras de Dios. Como cuando una persona tiene dinero y dice, este dinero lo voy a dedicar para abrir un lugar de ancianos y de huérfanos. Y toda la plata voy a dejar escrito, todos se lo van a invertir a eso. Y cuando esa persona muere, esa obra que ella hizo, testifica de lo que ella hizo en vida. ¿Me están comprendiendo? No, ustedes no pueden estar enredados, está sencillo. Entonces el punto es, Pedro dice, mire, mucha gente, como ignoran la escritura, ignoran que Dios hizo el mundo y que el mundo estaba encerrado en aguas, pero el Señor separó las aguas. ¿Qué texto está usando? Génesis 1:1. Y luego los hombres pensaron que podían hacer lo que querían y el Señor volvió y cerró el mundo en las aguas. Y acabó con el mundo. Pero cuando Él habla del mundo, el Señor no destruyó el mundo. El Señor destruyó a los hombres que caminaban por el mundo. Porque cuando vino el diluvio, el mundo quedó igual. Se secaron las aguas y siguió la vida. Igual pasa aquí, dice, igual va a suceder cuando el Señor venga. Esto va a sufrir un cataclismo, pero no es el punto en que quiero entrar ahorita. No quiero que usted vea meteoros y todo eso, el día de la independencia, nada de esas cosas. Quiero que usted se mentalice en lo que la Escritura dice, porque cuando Él habla de cielo nuevo y tierra nueva, lo que está diciendo es, para el Señor, a ver, en pocas palabras, para el Señor, Israel es el cielo e Israel es la tierra, o sea, su pueblo. Cuando estudiamos el Pentateuco, decía el Señor, llamo por testigo a los cielos. Cada vez que dice cielo nuevo y tierra nueva, está hablando de un nuevo código espiritual que viene. ¿Me entienden? Sí, Señor. Bueno, tengo tiempo todavía. Que tengo 8 textos en la cabeza y quiero explicárselos. Ya les expliqué qué es, por qué el apóstol está diciendo que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Qué entendieron? Para mí lo más importante es que me entiendan, no que me escuchen. Que lo que Él promete lo cumple. Así algunos lo tengan por tardanza. Eso es lo que está diciendo. El cumplimiento de sus promesas llegará en el momento que Él lo ha dicho. Igual nosotros, ¿cuánto tiempo nos vienen diciendo el Señor retorna a la iglesia, a la tierra por su iglesia? Pero ¿cuánto llevamos escuchando eso? Pero Él volverá. ¿Usted lo cree? Y si no lo cree, la Biblia lo dice. Él volverá a levantar su pueblo. Y quiero seguir el orden de los versículos, pero no puedo debido a... Pero ahí vamos a sacarla. A ver. Versículo 4. Diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. ¿Quiénes dicen estos hombres que no creen en la promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente
No es porque son ignorantes, es que ellos mismos quieren quitar la escritura para poner sus pensamientos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, que era lo que estábamos hablando. Si el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, ¿de dónde tenemos que estar pegados nosotros? De la palabra de Dios. Fueron hechos por la palabra de Dios, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Alguno tiene una versión diferente a la 60? No. Señora. El 5 y el 6. Dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Qué versión es esa? La NBI. Versión internacional. Les recomiendo a los estudiosos que lean la Nueva Traducción Viviente. Cuando dice el cielo y la tierra están reservados para el fuego, está diciendo para el juicio. Para el juicio. Sigamos, ¿sí? Voy a seguir leyendo y ya me devuelvo. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra. ¿Por cuál palabra? La palabra de Dios. Guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y aquí en el 10 es que me voy a tener, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí en este texto es donde me voy a detener y no me voy a mover más. Vamos al punto. ¿Qué es el ladrón en la noche en la cultura hebrea? En la cultura hebrea, pónganme cuidado, tienen el tabernáculo, tienen el templo, y hay un sacerdote encargado de ir y estar toda la noche atizando el fuego para que no se apague, no levantar una llamarada, pero para que no se apague el fuego del altar, para el otro día tener el altar listo con el fuego, porque el fuego del altar no se puede apagar. ¿Amén? ¿Amén? Entonces el sacerdote era encargado, ya les voy a mostrar el texto, era encargado de atizar el fuego, pero a veces atizaba harto fuego y se acostaba a dormir. Al acostarse a dormir, venía el sumo sacerdote como ladrón en la noche. Y venía el sumo sacerdote y cogía los carbones, y ese levita, irresponsable por acostarse a dormir, por vago y por negligente, cuando se acostaba a dormir, el sacerdote cogía las llamas y se las ponían en el borde del vestido hasta que le ardiera y se quemara. Y al sentir el sacerdote que se le quemaban los vestidos, ¿qué hacía? Quitárselos. Y al quitárselos corría y quedaba en desnudez. Eso es lo que se refiere en el hebraísmo el ladrón en la noche. ¿Se están entendiendo? Vuelvo y se lo explico. Esto cuando usted le decía, a ver, digamos una palabra común entre nosotros. A ver, busquemos una. No, los rolos. ¿Ustedes saben quiénes son los rolos? Los nacidos. Pero usted va y le dice una palabra a los rolos. Entonces, sí, los rolos. Es lo mismo que estos rolos, el ladrón en la noche.
¿Qué pasa con el ladrón en la noche? Vuelvo otra vez. El sacerdote tiene que ir a prender el fuego y el sacerdote tiene que estar ahí pendiente del fuego y no se puede dormir. Habían sacerdotes tan negligentes que prendían harto y se acostaban a dormir. Entonces el sumo sacerdote pasaba y le daba una revista a ver si el sacerdote estaba velando. Por eso dice que no lo sorprenda como ladrón en la noche, sino que ustedes estén velando. Entonces este sacerdote se duerme y el sumo sacerdote va y coge el fuego y le pone las brasas en el vestido y espera. Y como él siente calientico, pero a medida que esas brasas comienzan a tocar la tela, se prende candela. Y al prenderse candela, porque era responsabilidad del sacerdote estar pendiente, el sacerdote comenzaba y se quitaba la ropa y quedaba desnudo y era una vergüenza para él porque, mejor dicho, es como el senador durmiendo si llegan y lo encuentran dormido. La misma historia para que me lo entiendan, más coloquial. Pero este sacerdote le abrían los vestidos y salía. ¿Y quién era el ladrón en la noche? El sumo sacerdote que lo sorprendía. Ya entendieron qué significa esta palabra, ¿no? Es un hebraísmo. Es un hebraísmo y el sacerdote tiene que estar velando. Es parecido cuando el Señor habla de que si el padre de familia sabe que va a venir de una vez, se queda despierto toda la noche. En la palabra que habla de Podría, queda mejor en Tesalonicenses, creo que es el capítulo 4. Es para que me entiendan esos lenguajes. Resulta que también esta noche, que era la que estaba hablando el hermano Félix, ¿recuerdan cuando hay luna nueva? ¿Qué es la luna nueva? es el inicio del ciclo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama eso? Calendario judío, el lunar. Y entonces, comienza con esta, con la luna nueva. La luna nueva, cuando es nueva, usted solo ve un arito. O sea, está toda oscura, no se ve bien. Por el bordecito. Luna llena es cuando ya está lleno, claritica. Pero la luna nueva es cuando se ve el bordecito, le explico, para que no nos vayamos a perder. Cuando comenzaba la luna nueva, en ese cambio siempre habían hombres que estaban pendientes para decir, ya viene la luna nueva, y más o menos se demoraba entre 24 y 48 horas para discernir el día. ¿Me están entendiendo? Porque ahí comienza una fiesta que es lo que está hablando el hermano. Eso lo vimos en la fiesta de los tabernáculos. Yo no sé si se acuerdan de eso. En la fiesta de los tabernáculos vimos eso, que era también lo que estaba leyendo hoy el hermano Félix en los Salmos. Pero bueno, pues les digo, tenemos que seguir en la continuidad del estudio porque me es muy difícil estar devolviéndome, tratando de enlazar algo cuando ya vamos en otra parte. Esa noche era oscura y a la noche ser oscura, pues el sumo sacerdote aprovechaba porque sabía que los sacerdotes se dormían. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote en el altar? Velar, no dormirse. Velen, estén pendientes. Por eso el Señor le dice, velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir, pero vendrá como ladrón en la noche. Cada vez que usted ya vea ladrón en la noche, ya sabe a qué se está refiriendo el hebreo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, capítulo 4, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Sí es ese? Ah, no, es el 5. Es el 5, perdónenme. Aunque todo tiene que ver. Capítulo 5 de primera, los Tesalonicenses dice, miren lo que dice el apóstol Pablo a los judíos cristianos del primer siglo. Y les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben. Por eso no tienen necesidad de que les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. A nosotros nunca nos explicaron qué era esto. Pero ellos sí lo entendían. Sigue diciendo, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Ojo, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Entendido? ¿O no lo entienden todavía? Lo que Pablo está diciendo acá es la misma ilustración que les acabé de dar. Ustedes siempre están pendientes con el fuego del Señor. Ustedes andan con el Señor. ¿A quién va a sorprender la venida del Señor como ladrón en la noche? A los malos y a los impíos, no a los verdaderos obreros del Señor. Por eso dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, Paula, Félix, Omar, Marta, Estefanía, si me vuelve a ver. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora quiero que abra Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Yo sé que suena un poquito complicado, pero ya. Ya sabemos que es ladrón en la noche. Que no os sorprenda como ladrón en la noche. Tenemos que velar. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, hablando el Señor. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Entendió qué es el ladrón? Ahí está en la escritura. Sino que necesitamos un poquito de ilustración en cuanto a los dichos que tienen el pueblo hebreo. Ya quedó claro eso, el día como ladrón en la noche. Ahora vamos. Volvemos a Pedro, hermanos. Esto es un estudio. Pero el versículo 10. Y aquí vamos a entrar a otra parte. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Nos sorprenderá? No. ¿Estaremos pendientes de que Él viene? Sí. ¿Sabemos que Él viene? Sí. No nos va a coger fuera de lugar. Y acá viene, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, que es la otra parte, la palabra elementos, hay una, a ver, se lo voy a explicar de una manera sencilla. Tan sencilla que no sé ni cómo explicarse. Hay una palabra en el griego que es, aquí se la escribe. ¿Sí la entienden más o menos? No sé cómo escribir muy bien. Estoicheia. Estoicheia. Esta palabra, ustedes que les gusta el griego, que les fascina el griego, que se la pasan allá entre esos libros comiendo griego. Esta palabra, al traducirla, significa elementos o significa rudimentos. ¿Estamos? Me voy con los que están a favor de que el Nuevo Testamento fue traducido al griego. Solo para darles esta palabra, para no meterlos mucho más allá. La palabra estoicheia significa elementos en su traducción o rudimentos. Es la misma palabra. ¿Me entienden? Como ir a pie o caminando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Usted va a pie o caminando? ¿Cuál es la diferencia? Pero parece que cambia la frase, ¿no? Pero es lo mismo. Cuando el apóstol Pablo dice, Pedro dice, y los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces nos imaginamos que el cielo comienza a quemarse, la tierra también, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. El cielo no ha cometido pecado, si se hubiera destruido algo en la tierra. Encendiéndose serán deshechos y los elementos, otra vez, siendo quemados, se fundirán. Voy a darle solo 2 versículos. Y me interesa que analicemos esto que el apóstol Pedro habla de la palabra griega estoicheia, pues estoicheia, como usted lo quiera decir, que ha sido vertida como elementos o rudimentos en la mayoría de las versiones, y sí, de las versiones bíblicas. Gálatas capítulo 4, versículo 3 y versículo 9. Está en la parte primaria. No estoy diciendo con esto que en el final no puede haber fuego que descienda. No lo puedo decir porque no tengo tal revelación. Pero lo que sí le quiero enseñar es lo que Pedro en su primera instancia está diciendo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3 y versículo 9? ¿Quién lo tiene? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahí utiliza la palabra rudimento. Vamos al versículo 9, que es la misma palabra estoicheia. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Correcto. La palabra elemento, rudimento es la misma estoicheia. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas es: ¿cómo es que usted, después de que ha conocido la verdad del Señor, se quiere volver a esclavizar? Esclavizar, utilizando la palabra elementos, esclavizar en una doctrina. ¿Entendido? ¿Cómo es que ustedes, conociendo la palabra del Señor, ya quieren otra vez esclavizarse en otras cosas? Por eso le decía al Señor, porque no ha sido mi intención. Una persona me preguntó: hermano, ¿me condeno por adúltero? No, usted se condena por no buscar al Señor. Por eso es que usted se condena. Porque el día que usted comience a caminar con el Señor, dejará de ser adúltero. ¿Entendido? Pero entonces alguien me malinterpretó y dijo: no, el hombre nos enseñó que sí, que el adulterio es bueno. Y ahí está el problema. ¿Sí me lo comprenden? Si yo les digo: hermanos, yo sé que ustedes andan en la debilidad, pero Dios nos ayuda y nos saca adelante. Eso es muy diferente a que yo les diga: vivan en su debilidad. Entonces malinterpretan lo que uno les dice. Me gusta mucho, y me hago un break acá, me gusta mucho cuando tenemos estos cultos de adoración tan hermosos, donde oramos y lloramos y gritamos, pero hágalo igual afuera. Hágalo igual afuera. Yo digo, las hermanas que lloran, ¡guau! Vestiduras se rompen cada domingo. Pero ¿qué pasa afuera de la iglesia? ¿Cómo rompe esa vestidura ante un golpe? Ante la humillación, ante el maltrato. ¿Cuál es su vida cristiana? ¿Cómo doblega su corazón ante el Señor? Ahí muéstremelo. Aquí se lo mostró al Señor. Pero ahora en la vida diaria, vaya, muéstrele a los hombres cómo es que es, cómo funciona, cómo es que Cristo viene tratando en tu corazón, en tu vida. Sigues en la misma orgullo, en la misma altivez, en la misma soberbia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En dónde estás? A toda hora pensándose en la carne y en función de la carne, y esas personas quieren enderezar la iglesia. ¿Me están entendiendo? Una mente así no puede ayudar en nada. Una mente enferma no ayuda a nada, sea hombre o sea mujer. Escúchemelo. Tengo mucho temor de ser crudo cuando el débil se quiere enseñorear de la obra del Señor. ¿Se ha visto lo que la Biblia dice? Que el débil siempre quiere enseñorearse de la iglesia. El débil dice: ay, hermanos, que nosotros no tomamos vino. Entonces nadie. Es que a mí me enseñaron que rellena no. Entonces nadie. Y ahí él está gobernando a todo el resto. Es que a mí me enseñaron
Y es más fácil que el legalista contamine que el de la gracia impacte. No sé por qué. Es cierto. Usted se va a comer un pedazo de relleno, bueno, perdonando a los que no les gusta. Pero está el débil, uy, no, hermano. Entonces usted ya... Sí. Perdone, hermano, no se va a condenar. Eso me decía una vez un hermano, me dijo, hermano, usted se condena si me tomo esta pola. Le interesó 5. Le dije, no me condeno, hermano. Me condena si no me gasta. Molestando. Porque es que todas las cosas nos las ha dado el Señor para un disfrute. La sexualidad el Señor la dio para un disfrute, pero sanamente. ¿Cierto? El vino también, el Señor no le dice, tómese un vino y déle un botellazo. No. O la comida. Ese es el mal en el corazón, la gula. Si no me como 10 libras de carne no estoy satisfecho, no. Son cosas, todo nos lo han dado por gracia del Señor para caminar. Pero vuelvo y les digo el punto en el corazón de cada uno. Que cada uno entienda su responsabilidad delante del Señor. Antes de entrar a corregir a otro, corríjase usted mismo. Corríjase usted misma. ¿Me oyeron? Corríjase usted misma. Porque tendrá tanto tiempo para ocuparse de usted que no tiene tiempo de ocuparse de los demás. Y esa es su batalla y esa es su pelea. Pedro preguntó, Señor, ¿y Juan qué? Y el Señor le dijo, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? Ocúpate de lo tuyo. Eso le dijo el Señor a Pedro. Y eso nos lo dice a nosotros hoy en día. A ver, voy a resumirles este asunto para que puedan descansar la mente. El apóstol Pedro dice, mire, desde la venida del Señor, los falsos hombres han dicho que Él no es el Mesías. Y habrán otros que también les van a decir a ustedes que la venida del Señor se tardará cuando Él venga, para que lo veamos cara a cara. Pero no les crean, el Señor vendrá. Porque estos hombres, ¿qué es lo que quieren hacerlos? Dormirlos. Pero ¿cómo les van a decir a ustedes que el Señor no va a venir? Ellos abiertamente no se lo van a decir, pero le van a decir, el Señor quiere que usted viva muy bien acá. El Señor no quiere que usted viva en pobreza acá. Entonces hace que su mente se desvíe. Se desvíe. ¿El Señor nos va a dar la tierra por heredad? Sí. Pero no es como los falsos de la prosperidad nos lo están dando. Entonces usted comienza a batallar. Señor, pero ¿por qué la economía no me funciona a mí? ¿Por qué los demás sí? Y entonces ya el Señor de gloria que lo rescató se está volviendo su enemigo debido a esas voces. Porque no lo preparan a usted al encuentro con el Señor Jesús, sino que lo preparan es para que viva acá. Si usted tiene plata, tiene riquezas, tiene mujer linda y sus hijos son la maravilla, entonces ahí sí usted está bendecido. ¿Pero qué familia en la Biblia es así? Ninguna. No hay familia perfecta en la Biblia. No la hay. Entonces es importante que usted no escuche las voces que no debe escuchar. Biblia, Biblia y solo Biblia. Yo no entiendo cómo es algunos que defienden las solas y dicen sola escritura, no la dejan que ella hable. Van con sus gafitas doctrinales y se ponen sus gafitas arminianas y con eso cortan. Usted no es algo, usted esto, usted lo otro. Eso es juicio, eso es pecado, el Señor te castiga. Sus gafas arminianas y se las quita y luego le pone las calvinistas. Salvos predestinados, haga lo que haga, no te pasa nada. Quítese esas gafas. Quítenselas. Mire la escritura con claridad. ¿Para qué utiliza gafas? O mis gafitas doctrinales. No, yo creo en la gran tribulación, papá. Mire la Biblia. Es verdad, es importante. A ver, lo que vengo con esto es que cuando el apóstol Pedro dice, en el versículo 10, que el Señor, aquí cierro con esto, cuando vino a la tierra, murió y resucitó, dice que Él dio una señal de su venida. Y la señal de su venida aparece en el día de Pentecostés. Cuando la Biblia habla de cielos nuevos y de tierra nueva, no habla de la destrucción de la tierra y no habla de la destrucción del mundo. No habla de eso primariamente. Lo que está hablando es, voy a quitar los rudimentos viejos que traen doctrinales y voy a poner nueva doctrina.
pero no porque sea nueva doctrina, sino que la doctrina va a venir limpia. Eso significa cielos nuevos. ¿Y qué es la tierra nueva? El nuevo pueblo del Señor. Decíamos que la tierra representa a Israel en su sentido primario. En el sentido ya de nosotros, la tierra representa a la iglesia, para que entendamos el simbolismo bíblico. Cuando habla de cielos nuevos, es la doctrina en su claridad. Cielos nuevos, doctrina en su claridad. Tierra nueva, la iglesia que disfruta de esa doctrina. ¿Me están entendiendo? A eso es lo que se refiere. Es como algunos, cuando toman Apocalipsis, ven venir del cielo la gran ciudad. Ven una ciudad bajar para los santos. ¿No han leído Apocalipsis 21? A ver, Apocalipsis 21. Dice, hermano, estas clases se demoran hasta que no entendamos, Señor. En la Biblia, ¿qué significa la palabra movimiento? O sea, ¿qué explicación? Es un sistema doctrinal. Enseñanzas. Sí, Señor. Que es muy diferente. A ver, en el griego se utiliza teología. En el hebreo se utiliza doctrina. Teología es el conocimiento que usted tiene de algo. Doctrina es la aplicación que usted hace de ese conocimiento que usted tiene. ¿Entendieron? Teología es un conocimiento que le llega a su mente. Todos pelean por teología. Doctrina es el aplicar ese conocimiento que usted tiene. Eso es doctrina en la Escritura. Y que ha seguido mi doctrina, mi conducta y esto. Y ahí usted puede identificar. Para Pablo, su doctrina es el amor, o sea que ¿qué va a hacer? Ayudar a las personas. Su doctrina es la oración, o sea que usted lo va a ver orando. ¿Sí me están entendiendo? Doctrina en la aplicación, es su diario vivir. Cuando yo vengo y lo pongo de mal genio y usted me reacciona con violencia, esa es su doctrina, eso es lo que usted tiene. O sea que su conocimiento teológico no le sirve para nada. ¿Ve la gran diferencia? Pero la verdadera doctrina hace que lo que usted ha aprendido, la palabra blanda, quita la ira, la áspera hace subir el furor. Yo sé que esto no lo entendemos en una sola clase, pero seguiremos y proseguiremos. Apocalipsis capítulo 21 les estaba dando una ilustración, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Acabo de decirles que ¿qué es el cielo nuevo? La doctrina en su esplendor, no una nueva doctrina, porque entonces cambiaríamos la doctrina de la ley y los profetas por una nueva doctrina. Sí, puede ser el renovar como el renovar del nuevo pacto. ¿Me entienden? A ver, cuando decimos luna nueva, ¿es que la luna anterior se destruyó? No, es que cambió de fase. Lo mismo pasa con esto, con la doctrina. Dice, vi un cielo nuevo. Un nuevo comienzo, correcto, mi hermana. Por eso Pedro estaba utilizando la ilustración de que en el principio Dios creó la tierra y la tenía entre el agua. Por eso utilizó Génesis. Sí, yo sé que ustedes me entienden. Y si no, hay que dar la grabación y allá vuelven y la repiten hasta que la aprendan. Vi un cielo nuevo, dijo la hermana, un nuevo comienzo. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Casi siempre en la escritura el mar es como símbolo de confusión, ¿cierto? ¿Usted ha visto cómo yo creo que los chinos leyeron Apocalipsis porque ellos crearon una bestia que sale del mar? Como dice en Apocalipsis, hay una bestia que sale del mar. Godzilla sale del mar y es una bestia que viene a destruir. Pero el punto es el siguiente, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, él ve una ciudad, él ve la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando usted ve esa ciudad bajar en el lenguaje bíblico, lo que está hablando es de nosotros, la iglesia, que descendemos con el Señor. No es una ciudad, somos nosotros. Ahora, ¿quiere llamarlo ciudad? Listo, porque usted es un ladrillo, una piedra viva. Pero es persona, no es una ciudad. Somos nosotros los que descendemos en la visión del apóstol Juan. Entonces, todo el lenguaje que está en la escritura hay que saberlo entender e interpretar. Les dije que esto era como una premisa para entrar a la escatología, a lo que todos queremos saber. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se llamará el meteoro que se estrellará contra la tierra? Porque todos lo queremos saber.
Cielos nuevos y tierra nueva hablan de una doctrina para la iglesia. La limpieza de la doctrina para la iglesia del Señor. ¿Qué es el cielo? Doctrina. ¿Qué es la tierra? La iglesia. ¿Qué era el cielo en el antiguo pacto? La doctrina de la ley. ¿Qué era la tierra en la ley de los profetas? Israel. Por eso dice, aquí está escrito en el libro de mí, quita esto para poner esto otro, en el libro de Hebreos. ¿Entendido? Más o menos, hermano. Estas clases a veces son un poco dificultosas, pero cierro con esto para que su mente no quede sin fruto. Vendrá un día en que el Señor aparecerá en las nubes. Y es necesario que usted esté todos los días frente al altar encendiendo el fuego. Había una canción antigua que decía, que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Y es la verdad, que su corazón esté con el Señor todos los días. Mi hermano, no le acepto su ridiculez de no buscar a Dios en su debilidad. Me provoca risa. Me provoca burlarme de usted. Me provoca, pero no lo puedo hacer. En su debilidad busque a Cristo. Búsquelo. No tengo ganas, búsquelo. El Señor es adverso a mí, búsquelo. Eso es mentira diabólica. ¿Me entiende? Para que el Señor cuando venga nos halle velando y no nos halle durmiendo, como nos dijo en Apocalipsis 16:15, y tengamos que ser avergonzados en nuestra desnudez, porque no nos cuidamos en el trabajo y sorprenderá como ladrón en la noche. Así es que mantengamos nuestro corazón delante del Señor. Dice el Señor en la Escritura, diga al fuerte, diga al débil, diga al débil. ¿Qué tiene que decir el débil? Fuerte soy. Diga al débil. Por favor, póngale cuidado. Débil en el griego, ¿qué es? Débil. Diga al débil, fuerte soy. ¿No dice diga al fuerte? No. El Señor le dijo a los fariseos que se creían muy rectos, ustedes dicen que ven y ustedes dicen que están sanos, pero qué pena con ustedes. Yo vine a buscar enfermos y ciegos, porque Él es el médico divino. Si usted está perfecto, no le sirve, no le sirve. Pero si usted es un enfermo que batalla con sus pensamientos, con sus celos, con sus pasiones, con sus vicios, bienvenido. Usted es parte del cuerpo del Señor, porque el Señor viene. Por eso hay un proceso que se llama santificación. De eso se trata. Y ese es el caminar que venimos llevando con el Señor. La palabra profética nos tiene que alimentar el corazón a decirnos, Jesús vendrá por nosotros, el Señor viene. ¿Cómo acabará el mundo? No lo sé, pero Él no lo va a destruir, pero sí lo va a limpiar. El impío le llegará el día del Señor como ladrón en la noche, y ya no habrá tiempo de arrepentirse. Yo les he dicho, prediquémosle a nuestra familia, digámosle. Yo no entiendo cómo nosotros, el Señor dijo, ¿usted qué hace corriendo detrás de los muertos? ¿Recuerdan la ilustración? Que el muchacho le dice, Señor, yo te seguiré y te serviré, pero deja que entierre a mi padre y a mi madre. ¿Y qué le dice el Señor? Deje que los muertos entierren a sus muertos. Dígale la verdad de la vida, porque si usted le dice la verdad de la vida, ellos vivirán y usted seguirá. Pero usted no corra detrás de los muertos. ¿Qué hace allá? Predíquele la vida. Amén. Pongámonos en pie, vamos a ver. Sé que es uno de los capítulos un poco difíciles, pero ahí vamos. Aunque la Escritura tiene una forma poética de hablar en ciertos aspectos, yo creo que yo me he vuelto un poquito romántico por la Biblia, porque la Biblia es muy romántica. El Señor ve a su pueblo como su esposa, mi amada. Ella viene corriendo por entre los valles. Ella es linda, su cabello no sé qué, lean cantares. Él dice, yo tengo mi novia y la estoy limpiando cada día y la estoy perfeccionando porque me la quiero presentar a mí mismo como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Creo que no hay persona con mayor amor que el Señor hacia nosotros. Y eso es lo que esperamos. ¿Usted para qué quiere un cielo nuevo y una tierra nueva si el Señor no va a estar ahí?
Yo creo que usted está aquí es porque usted ama a Jesús. Y todos queremos encontrarnos con Él. ¿Para qué quiero ir yo al cielo si Él no está ahí? ¿De qué me sirve ver un poconón de ángeles? Eso no me sirve. A mí me sirve andar con el que verdaderamente ha dado su vida por mí y me ha ayudado. Cierra sus ojos, mis hermanos.